¿Tu hija dijo que el presidente Trump y su nuevo equipo te estaban pisoteando?, pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. ¿Estabas de acuerdo con eso, verdad?, pregunta Blanche. En ese momento, sí, responde Cohen. Pero ¿te decepcionó que después de todo el trabajo que habías hecho para el presidente durante 9 años y medio, nadie, incluido el presidente Trump, te ofreciera un puesto en la Casa Blanca?, pregunta Blanche. Eso no es exacto, responde Cohen. Recuerda, Cohen ha mantenido una posición en la que reconoce su deseo de ser considerado para un papel en la administración de Trump, al mismo tiempo que insiste en que estaba satisfecho con su posición final, mientras que los abogados de Trump intentan resaltar cualquier percepción de que estaba desilusionado con su posición en la órbita del presidente. Avanzando hacia las conversaciones de Michael Cohen con Darrell Scott, un miembro de la coalición de diversidad de Trump, Blanche pregunta, ¿le expresaste tu decepción al pastor Scott repetidamente de que el presidente Trump no tuviera incorporado a la administración? No a la administración, ya sabía el papel que quería. Puede que haya expresado frustración, testifica Cohen. Blanche pregunta por qué Cohen necesitaba que alguien intercediera por él, cuando había testificado que hablaba con Trump casi todos los días durante la campaña. Cohen reconoce que siempre es bueno tener a alguien más abogando por ti. Cuando se le pregunta qué quería que Scott le dijera a Trump, responde, lo importante que fue la coalición de diversidad como base para la campaña y su éxito. El abogado de Trump, Todd Blanche, está cambiando ahora su interrogatorio a octubre del 2016 y está hablando sobre cómo movió dinero de su línea de crédito hipotecario a la compañía LLC para enviar dinero a Keith Davidson, el abogado de Stormy Daniels. Está confrontando a Michael Cohen sobre la logística de cómo llamó a Keith Schiller, ex director de operaciones de la oficina Oval, y habló con Trump para discutir el asunto de Stormy Daniels y su resolución. Blanche preguntó cómo funcionó la llamada. Preguntó si Schiller puso a Trump en altavoz o habló en privado. Cohen dijo que ambos podrían haber ocurrido y que no recordaba esa llamada específica. Blanche está apoyado en el podio, mostrándose seguro y tranquilo mientras habla. El abogado de Trump, Todd Blanche, está preguntando sobre la llamada en la noche del 24 de octubre del 2016. Cohen ha testificado que le dijo a Donald Trump en la llamada que el acuerdo de dinero para silenciar a Stormy Daniels estaba financiado. Hablamos sobre el asunto, que ya estaba resuelto, dice Cohen. Blanche pregunta si Cohen discutió previamente esta llamada con los fiscales, sugiriendo que Cohen no la mencionó en ese momento. Cohen dice que no lo recuerda, así que Blanche ofrece llamar al testimonio. Después de una objeción de la fiscalía y una reunión entre los abogados y el juez, Cohen mira la transcripción de su reunión con los fiscales y eventualmente dice que sí recuerda haber hablado con ellos sobre la llamada. Los fiscales están pidiendo al juez Juan Merchan que aclare el registro sobre las preguntas acerca del sellado del acta de acusación contra Trump, argumentando que las preguntas del abogado Todd Blanche sugirieron que había una irregularidad con la oficina del fiscal del distrito respecto a una supuesta filtración del acta de acusación. Merchan dice que le dará a Blanche la oportunidad de aclarar cualquier malentendido potencial en el jurado antes de decidir si necesita dar una instrucción correctiva. El juez Juan Merchan acaba de decir que un miembro del jurado le informó a la corte que tiene una cita el próximo jueves a la 1:30, hora del este. Merchan investigará más a fondo con ese jurado y dijo que llevaría a un abogado de cada lado con él durante el receso. El abogado de Trump, Todd Blanche, le pregunta a Michael Cohen si tiene alguna evidencia de que alguien en la fiscalía distrital filtró indebidamente o filtró en absoluto el acta de acusación antes de que fuera sellada. No, señor, responde Cohen. Blanche continúa preguntando sobre el acta de acusación y el juez pide a los abogados que se acerquen brevemente. Blanche regresa al podio. Blanche le recuerda a Cohen que hizo apariciones en televisión ese día. Cuando hiciste esas entrevistas, el acta de acusación fue sellada por el tribunal, ¿verdad?, pregunta Blanche. Yo había leído el artículo del New York Times, responde Cohen. Para cuando fuiste a CNN ya era público, ¿verdad?, pregunta Blanche. Sí, responde Cohen. El jurado está viendo ahora el intercambio de mensajes de texto que Michael Cohen tuvo con un joven de 14 años que él dice que lo estaba hostigando por teléfono en el 2016. Cohen testificó antes que el adolescente había olvidado bloquear su número en un momento dado, lo que permitió a Cohen ver quién lo estaba llamando repetidamente. Los mensajes mostrados en la corte muestran a Cohen diciéndole al destinatario que el número ha sido enviado al Servicio Secreto de los Estados Unidos.
El adolescente se disculpa y dice que no fueron ellos quienes hicieron las llamadas y que su amigo les dijo que llamaran. Este número acaba de ser enviado al servicio secreto por tus llamadas de hostigamiento continuas durante los últimos 3 días, escribe Cohen. Si eres menor de edad, te sugiero que notifiques a tus padres o tutor. Yo no lo hice, responde la otra persona por mensaje de texto, añadiendo, tengo 14 años y por favor no lo hagas. Cohen respondió pidiendo que el padre o tutor del adolescente se comunique con él antes de que el servicio secreto se ponga en contacto con ellos. ¿Por qué estos mensajes son relevantes? La defensa ha tratado de mostrar que la llamada telefónica de Cohen al guardaespaldas de Donald Trump en este momento era sobre ayudar a Cohen a lidiar con el acoso, no sobre el pago a Stormy Daniels, como Cohen ha testificado. Cohen ha dicho que habló sobre ambas cosas con el guardaespaldas Keith Schiller. Estos mensajes no se mostraron públicamente antes del almuerzo porque necesitaban ser redactados. El abogado de Trump, Todd Blanche, está retomando el tema ahora que los mensajes han sido redactados y aceptados como evidencia. El abogado de Donald Trump, Todd Blanche, dice que ahora va a repasar cronológicamente el testimonio de Michael Cohen. Todd Blanche dirige su interrogatorio hacia un sitio web que Michael Cohen creó en el 2011, shouldtrumprun.com. Debería Trump postularse.com. Cohen confirmó que el sitio web fue un truco publicitario, pero también confirmó que trabajó personalmente con el National Enquirer en una historia después de que realizaron una encuesta que mostraba una respuesta positiva de los lectores a la idea de que Trump se postulara para presidente. Cohen también confirmó que el National Enquirer luego escribió una historia positiva sobre Cohen por iniciar shouldtrumprun.com. Todd Blanche preguntó si Michael Cohen trabajó muy duro para conseguir historias positivas en la prensa sobre Trump y las cosas que estaba haciendo. Sí, dice Cohen. Blanche luego pregunta si Cohen también trabajó muy duro para asegurarse de que hubiera historias positivas sobre él en ocasiones. Sí, señor, responde Cohen. Blanche pregunta a Cohen sobre cómo trabajó con periodistas tanto para las historias positivas como para las historias negativas. Trump parece estar escuchando mientras Michael Cohen testifica que Trump estallaría si no lograba obtener historias positivas sobre Trump en la prensa como él quería. Cohen dijo, era mi rutina siempre aconsejar al señor Trump porque la historia que iba a publicar no era como él la quería. 1, le haría estallar contra mí y 2, probablemente sería el final de mi trabajo. Trump negó con la cabeza durante este testimonio. Cohen reconoció que era justo decir que a menudo respondía a los periodistas sobre historias negativas. Todd Blanche pregunta a Michael Cohen sobre la frustración de la campaña de Trump en el 2016 cuando él salía del mensaje. Cohen dice que no era parte de la campaña, era un sustituto. Su testimonio es que la frustración hacia usted no provenía del presidente Trump, sino de los miembros del personal de la campaña. Correcto, dice Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, está preguntando a Michael Cohen sobre sus primeras conversaciones con Donald Trump después de enterarse de una publicación sobre Stormy Daniels en el sitio de chismes de Dirty.com. Es justo decir que la primera vez que se enteró de eso y de la historia de la señora Daniels cuando habló con el presidente Trump al respecto, él estaba preocupado por lo que pensaría su familia, ¿correcto? Pregunta Blanche. Sí. Así como también, por supuesto, por la marca, responde Cohen. Blanche pregunta si Cohen le dijo a las autoridades policiales en febrero del 2021 lo primero que el presidente Trump te dijo fue que su familia no le gustaría mucho eso. Cohen dice, es verdad. Cabe destacar que esta publicación de chismes en TheDirty.com fue en el 2011 cuando Donald Trump todavía no se había postulado para la presidencia. El abogado de Donald Trump, Todd Blanche, está preguntando a Michael Cohen sobre su relación con la reportera del New York Times, Maggie Haberman. Cohen confirma que siente que ha tenido una relación sólida con ella y que se conocen desde hace 20 años. Haberman está en la sala del tribunal. El abogado de Trump, Todd Blanche, le preguntó a Michael Cohen si grababa conversaciones telefónicas con reporteros. Cohen dijo que no lo caracterizaría como mucho. Blanche le preguntó cuántas. Cohen dijo que alrededor de 40 conversaciones telefónicas. Trump se volvió y sonrió a su abogada Susan Necheles ante esta respuesta. Cohen dijo que dejó de grabar llamadas con reporteros después de las elecciones presidenciales del 2016. Blanche le pidió que aclarara que no grabó llamadas con reporteros en el 2017 y 2018. Cohen dijo, tendría que verificarlo. Lo verificaremos juntos en un momento, dijo Blanche. Donald Trump está inclinándose hacia adelante para leer los textos entre la reportera del New York Times, Maggie Haberman, y Michael Cohen que se están mostrando en la pantalla. Trump está prestando atención a esta línea de preguntas. Está casi sonriendo. El abogado de la defensa, Todd Blanche, preguntó a Michael Cohen, por cierto,
cierto, ¿le dijiste a la gente que los estabas grabando? No, señor, respondió Cohen. Blanche preguntó después si la gente le preguntaba a Cohen si los estaba grabando y él les decía que no. No recuerdo eso específicamente. No es ilegal en Nueva York, dice Cohen. Trump tiene su cuerpo girado hacia el estrado mientras escucha. El abogado de Trump, Todd Blanche, le pregunta a Michael Cohen si hay 95 grabaciones secretas en su teléfono celular, lo cual Cohen confirma. Cohen recuerda que una de las conversaciones grabadas fue con el expresidente de CNN, Jeff Zucker. Michael Cohen es preguntado sobre la ética de grabar una conversación con Donald Trump. Después de hacer referencia a la grabación de septiembre del 2016 que escuchó el jurado, el abogado Todd Blanche pregunta, ¿entiendes que no es ético que un abogado grabe conversación con su cliente? Cohen está de acuerdo y luego agrega que grabar una conversación con un cliente está permitido bajo la excepción de crimen fraude. Para que yo entienda, ¿grabaste secretamente a tu cliente para poder reproducir una comunicación privilegiada grabada entre tú y tu cliente con un tercero? Pregunta Blanche. Así es, dice Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, se está enfocando ahora en la reunión en la Torre Trump en el 2015 con el ex editor del National Enquirer, David Pecker. Pregunta a Cohen sobre su testimonio de que el poder del tabloide era su ubicación en los supermercados. ¿Le habías dicho a alguien eso antes de tu testimonio esta semana? Pregunta Blanche. No que recuerde, responde Cohen. Blanche luego sugiere a Cohen, aprendiste sobre lo que David Pecker testificó en este juicio, implicando que escuchó la línea de Pecker. Cohen disputa esa afirmación. Más contexto. En agosto del 2015, los fiscales dicen que Trump se reunió con David Pecker en la Torre Trump y Pecker acordó ser los ojos y oídos de la campaña de Trump y alertar sobre cualquier historia negativa a Cohen. Ahora, el abogado de la defensa, Todd Blanche, se refiere a el pago de American Media Inc. al ex portero de la Torre Trump, Dino Zahudin, para suprimir su afirmación falsa de que Trump tenía un supuesto hijo con una empleada doméstica. Blanche pregunta, ¿se pagó dinero para evitar que la historia saliera a la luz, pero la historia era falsa, correcto? Creo que sí. Así es, responde Cohen. ¿Tienes alguna duda en tu mente de que es falsa? Pregunta Blanche. No, señor, responde Cohen. Todd Blanche pregunta a Michael Cohen sobre su testimonio de que si la falsa historia sobre el portero de la Torre Trump saliera a la luz, tendría un impacto significativo en la campaña. Pero el presidente no compartía tu opinión, ¿verdad? Pregunta el abogado de Trump, Todd Blanche. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, dijo Cohen. ¿No le dijiste previamente al gobierno que el presidente Trump dijo que no pensaba que esta historia le haría daño? Blanche pregunta. Necesitaría ver ese documento, por favor, dice Cohen. Blanche luego pregunta si Trump no pensó inicialmente que la historia le haría daño. Cohen está de acuerdo, inicialmente sí. El abogado de Trump, Todd Blanche, vuelve a desafiar a Cohen sobre la memoria específica de las llamadas telefónicas, un tema clave con respecto a su recuerdo de discutir el acuerdo de silencio con Stormy Daniels con el expresidente en una llamada telefónica de octubre del 2016, que es un testimonio clave para la acusación. Todd Blanche ha pasado a la grabación del 2016 de la conversación entre Michael Cohen y Donald Trump. Blanche señala que en la grabación lanzada en septiembre del 2016, Cohen hizo de su conversación con Trump estaba hablando de pagar en efectivo. Él no está hablando de Benjamins y billetes verdes. Él está hablando de pagar algo en efectivo y no financiarlo, pregunta Blanche. No, señor, dice Cohen. Blanche le pide a Cohen que confirme que Trump a menudo pagaba grandes sumas por artículos como propiedades en efectivo sin financiamiento. Cuando dices que él es muy rico y paga todo en efectivo, ¿no estás diciendo que tú o el señor Trump o sus hijos van al banco con un montón de bolsas llenas de efectivo y compran algo? Estás diciendo que no está financiado, simplemente vamos a pagar en efectivo, ¿verdad? Pregunta Blanche. Así es, dice Cohen. Pero en la grabación, Cohen dice que Trump se refería al efectivo como dinero. Lo estaba. Por eso mencioné la palabra cheque, dice Cohen. Cohen confirma que le estaba diciendo a Trump que tenían que usar un cheque para pagar a Karen McDougal. Blanche saca brevemente la transcripción de la conversación grabada para mostrarla al jurado. La grabación se interrumpió después de que Cohen dijera cheque. Michael Cohen dice que recibió una llamada de robo de identidad de un banco que interrumpió la grabación del 2016 con Donald Trump. Testifica que aunque él y Trump siguieron hablando después de recibir la llamada, no reinició la grabación. Están tomando un descanso en la sala del tribunal. El juez ha pedido a un abogado de ambos lados que se unan a él para una conversación privada en una sala lateral.
quiere que estén presentes para hablar con un jurado suplente que dijo que tenía una cita el próximo jueves por la tarde, lo que podría afectar el proceso. Merchan preguntó a los abogados qué pensaban al respecto y ambos dijeron que cruzarían ese puente cuando llegaran a él. Es raro ver a Donald Trump prestar tanta atención durante el testimonio de un testigo. Cambió su cuerpo en dirección al estrado de testigos y ha estado observando de cerca a Michael Cohen mientras el abogado defensor Todd Blanche lo interroga. Trump parece estar de buen humor, sonriendo con sus abogados antes de que entre el jurado. El abogado defensor Todd Blanche reanuda su contraexamen de Michael Cohen diciendo: quiero hablar unos minutos sobre el pago de $130,000 que le hiciste a Stormy Daniels. Sí, señor, dice Cohen. Donald Trump acaba de escribir una nota en un póster y se le entregó a su abogado Emil Wolf, quien la leyó y luego asintió afirmativamente ante Trump. El abogado de Trump, Todd Blanche, está preguntando a Michael Cohen sobre el interés de ABC News en la historia de Stormy Daniels, preguntando sobre con quién Keith Davidson estaba hablando en la cadena de noticias sobre la historia. En realidad, se me ha olvidado su nombre, dice Cohen, antes de recordar que era John Santucci. Cohen dice que Santucci solía venir a la oficina bastante seguido, así que cuando Cohen escuchó a través de Santucci que ABC News estaba luchando por la historia de Daniels, recuerda que se sorprendió. Me sorprendió que John Santucci realmente lo hiciera, quiero decir. Había pasado bastante tiempo siguiendo la campaña de Trump y luego, por supuesto, negó que estuvieran involucrados, dijo. Todd Blanche pregunta si Michael Cohen creía que Stormy Daniels estaba extorsionando a Donald Trump. El juez Juan Merchan desestima una objeción. Sí, recuerdo haber hecho una declaración así, dice Cohen, que estaban extorsionando al señor Trump. Ahora, refiriéndose al acuerdo con Stormy Daniels, el abogado Todd Blanche pregunta: no hay error. Este fue un contrato completamente legal y vinculante, ¿verdad? Sí, señor, dice Michael Cohen. Blanche hizo referencia al acuerdo entre Peggy Peterson y David Dennison, seudónimos de Donald Trump y Daniels, preguntando si este tipo de acuerdos son comunes. Un acuerdo de no divulgación, un arreglo entre dos partes, ¿sucede todo el tiempo?, pregunta. Sí, dice Cohen. Cuando se le preguntó, Cohen confirma que todavía entiende que es un contrato adecuado y legalmente vinculante. Y no hay nada ilegal en un contrato de liquidación entre dos partes, ambas con abogados, pregunta también Blanche. Cohen está de acuerdo. El abogado Todd Blanche pregunta a Michael Cohen sobre el trabajo que hizo para The Apprentice o miembros de la familia de Donald Trump. Blanche confirma con Cohen nuevamente que hizo trabajo personal para Melania Trump y Donald Trump Jr. Y nunca tuviste un acuerdo de retención con esas personas, ¿verdad? Cohen estuvo de acuerdo. ¿Y la razón por la que no tuviste un acuerdo de retención fue porque no lo necesitabas? Sí, contesta Cohen. Blanche luego pregunta si alguna vez tuvo un acuerdo de retención mientras trabajaba en la organización Trump. Nunca tuve un acuerdo de retención, dice Cohen. No es solo en enero del 2017, dice el abogado de Trump. Es desde el día en que nunca volviste a tu firma de abogados y fuiste contratado por Trump. Blanche luego le pide a Cohen que confirme que según las reglas éticas de Nueva York, un abogado no necesita un acuerdo de retención para un cliente. Blanche está planteando esto porque los fiscales señalaron en su interrogatorio directo que Cohen no tenía un acuerdo de retención cuando se convirtió en abogado personal del presidente en el 2017. El abogado de Trump, Todd Blanche, ahora está sacando una carta del 2018 que el abogado de Michael Cohen envió a la Comisión Federal de Elecciones en respuesta a una queja de un grupo de vigilancia sobre el pago de $130,000 a Stormy Daniels. El grupo Common Cause alegó que Trump había violado las leyes de financiamiento de campañas al hacer el pago. Se le pidió a Cohen que leyera una sección de la carta que su abogado envió en respuesta a Common Cause en ese momento, que decía que el pago de los $130,000 fue una transacción privada utilizando los fondos personales de Michael Cohen y que ni la organización Trump ni la campaña de Trump fueron parte de la transacción con la señora Clifford y ninguno reembolsó al señor Cohen por el pago directa o indirectamente. Blanche pregunta si Cohen afirma que la declaración es verdadera porque usó sus propios fondos personales. Cohen dice que sí. Trump reembolsó a Cohen desde sus propios fondos o desde el fideicomiso revocable. Los miembros del jurado están siguiendo la conversación moviendo la cabeza de un lado para el otro entre Michael Cohen y el abogado de Trump, Blanche. El abogado de Trump, Todd Blanche, ahora está preguntando a Michael Cohen sobre la declaración que envió a los periodistas sobre la queja a la Comisión Federal de Elecciones. En la declaración, Cohen dice que no proporcionará ningún comentario adicional. Cohen señala la parte de la declaración que dice que ni la organización Trump ni la campaña de Trump estuvieron involucradas en la transacción.
Mi preocupación era que lo ampliaran a personalmente el señor Trump o a alguna otra cuenta, dice Cohen en el estrado. Cohen dice que quería que creyeran que era cierto. También dice que llamó a los periodistas que conocía. Llamé y les dije, esto no es cierto. El juez Juan Merchan está deteniendo los procedimientos por el día. El abogado de Trump, Todd Blanche, estaba listo para pasar a un área diferente en su contrainterrogatorio de Michael Cohen. El contrainterrogatorio no ha terminado. El jurado se retira y Trump está leyendo papeles que tiene cerca de su rostro en la mesa de la defensa. Michael Cohen también se está retirando. Mantiene la cabeza mirando hacia adelante mientras sale por la puerta lateral. Donald Trump levanta la vista brevemente hacia Michael Cohen mientras sale de la sala del tribunal. Luego vuelve a leer los papeles que tiene frente a él en la mesa. Aunque no hemos terminado en la corte, ya que los abogados y el juez Juan Merchan todavía tienen algunos asuntos que discutir. El abogado de Trump, Emil Boff, está ahora para discutir el posible testimonio próximo de un experto en financiamiento de campañas. Boff se está centrando en el testimonio sobre las definiciones generales y los términos relacionados directamente con este caso como contribución de campaña. Boff dice que quiere asegurarse de que el testimonio no se solape con ninguna instrucción potencial que el juez dará al jurado sobre la ley electoral federal. Los jueces a menudo proporcionan a los jurados definiciones técnicas de temas complejos para ayudarlos a guiar su decisión. Trump está sentado hacia atrás, mirando a Boff. Dejó de escribir en sus papeles para mirar a su abogado. Donald Trump está mirando una hoja blanca de papel con la palabra citas en mayúscula en la parte superior. El fiscal Matthew Colangelo está expresando preocupaciones sobre el posible testimonio de un experto en financiamiento de campañas que podría ser llamado por la defensa. Dirigiéndose al juez Juan Merchan, Colangelo dice que casi todo el testimonio ofrecido por el experto va directamente en contra de una orden del juez extremadamente clara que se dio antes de que empezara el juicio, que dice que un experto no puede testificar sobre la interpretación y aplicación de las leyes federales de financiamiento de campañas. Como insinuó la defensa anteriormente, el juez emitirá instrucciones a los jurados sobre cómo definir ciertos aspectos de la ley relevantes para el caso, y es importante que estas sean claras. Colangelo dice que las dos partes presentando expertos enfrentados para testificar sobre conceptos de financiamiento de campañas confundirían al jurado. Luego tenemos a 3 personas diciéndole al jurado cuál es la ley, cuando solo deberíamos tener a una sola persona, dice Colangelo. El fiscal dice que hay una razón por la que generalmente no se permiten que los testigos expertos testifiquen sobre asuntos legales, señalando que solo el juez que preside un juicio debe instruir al jurado sobre la ley relevante para un caso. El juez Juan Merchan está leyendo ahora su decisión original sobre el alcance del testimonio del experto en financiamiento de campañas. El juez Juan Merchan reconoce las preocupaciones de la fiscalía sobre el posible testimonio de un experto en financiamiento de campañas llamado por la defensa. Merchan dice que parece que los abogados de Trump esperan que un experto pueda ayudar a comprender mejor la ley federal de campañas electorales y la ley. Todas las partes acordaron que no pueden entrar en una batalla de expertos, como lo llamó el abogado de Trump, Emil Boff, con testigos de la defensa y la fiscalía presentando puntos de vista potencialmente conflictivos sobre la ley. Definitivamente no vamos a ir por ese camino, dice Merchan. La defensa estará limitada en lo que pueden obtener del experto. Según las decisiones previas al juicio que dicen que un experto no puede testificar sobre la interpretación o aplicación de la ley de financiamiento de campañas en relación con el caso. Eso deja un fondo básico sobre la Comisión Federal de Elecciones y una recitación básica de las definiciones de financiamiento de campañas. El juez Juan Merchan dice que quiere evitar grandes pausas entre las argumentaciones finales, la instrucción y carga al jurado y las deliberaciones. Las deliberaciones deben seguir inmediatamente después de la instrucción al jurado, dice Merchan. No es ideal que haya un lapso de tiempo entre la argumentación final y la instrucción al jurado. El abogado defensor Todd Blanche dijo que espera terminar su contraexamen de Michael Cohen antes del descanso de la mañana del lunes. La fiscal Susan Hoffinger dijo que necesitará menos de 1 hora para el contraexamen. El juez Juan Merchan dijo que investigará la posibilidad de comenzar temprano algunos días y agregó que cree que definitivamente podrían quedarse hasta tarde. El abogado Todd Blanche dijo que no se ha tomado ninguna decisión sobre si Trump testificará en el juicio por el caso de soborno.
El juez Juan Merchan dice que las partes deberían estar preparadas para dar argumentaciones finales el martes si concluimos el lunes. Agrega que si el testimonio concluye el lunes, una conferencia de instrucción se llevaría a cabo el mismo día. Una conferencia de instrucción se realizaría para discutir las instrucciones que se darán al jurado. El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo que la defensa aún podría llamar a testigos de réplica, pero si lo hacen, no serán largos. La corte se levanta por la semana. Todavía no ha terminado el testimonio de Michael Cohen y se espera que él esté una buena parte del lunes todavía testificando, porque la fiscalía tiene que retomar el testimonio para intentar mitigar el gran daño que le hizo la defensa de Donald Trump al testigo estrella que ellos decidieron presentar como su último testigo, el testigo que van a recordar más los miembros del jurado, lo cual posiblemente fue un error por parte de la fiscalía. Pero no se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal y también de compartir este video con otras personas que necesiten estar informadas antes de que llegue el momento en el que el jurado dé la decisión de si Donald Trump es culpable o no culpable en este caso. Nos vemos más adelante y chao.